seguimos acompañándote en esta mañana y ya le damos la bienvenida al periodista David Yanyuk, que nos acompaña también en esta jornada. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? Muy buenos días para vos y también para toda la teleaudiencia. Muy contento, ¿no?, de estar aquí con vos compartiendo esta mañana con muchos sucesos, obviamente. Con muchos sucesos, ¿no? Ayer la verdad que era un día de que uno se iba enterando de un montón de cosas que pasaban y bueno, esta es una de las declaraciones que nos llamaba la atención, pero también por ahí, si tuviste la oportunidad de escuchar las declaraciones del presidente Macri, también hay partes que te deben haber llamado la atención, ¿no? Con una periodista mexicana me parece que fue esa entrevista que tuvo bastante repercusión, ¿no? Sí, fue una entrevista que se transmitió en vivo también a través de las redes sociales. La verdad que fueron declaraciones que la verdad lamentables y hasta repudiables en muchos aspectos. Sobre todo, ¿no?, en estos tiempos. Justamente, ¿no?, estaba leyendo esta mañana y ya esta semana, hoy se cumplen la ronda 2000 de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Sí, y justamente, ¿no?, digo, en el día anterior escuchar que se considera, ¿no?, a lo que fue el terrorismo de Estado como una guerra sucia, una guerra interna. Y con declaraciones tan feas hacia Eve de Bonafini, ¿no? Diciendo, bueno, que no está en sus cabales, digamos, en otras palabras, también mencionó eso. Sí, no, y también creo que el hecho de que se haya puesto en duda los desaparecidos en nuestro país. Entonces, yo creo que son cuestiones que nos tocan muy profundo a los argentinos, sobre todo, ¿no?, teniendo en cuenta la historia, tantos años de dictaduras militares que han golpeado, ¿no?, a nuestro país, en donde han desaparecido jóvenes, familias enteras. Entonces yo creo que no se puede tomar tan a la liviana este tipo de cosas, y obviamente, ¿no?, repudiable por donde lo veas. Creo que ha generado también el repudio masivo, ¿no?, en muchos sectores, no solamente sectores a los cuales de alguna manera ya claro, evidencia no estamos acostumbrados a escuchar o informarnos, ¿no?, de este tipo de repudio, sino también un repudio masivo, ¿no?, de la sociedad. Uno lo veía en las redes sociales, lo veía el impacto que ha tenido como un primer termómetro, ¿no?, digo, de las declaraciones que ha realizado el presidente, pero después también lo hemos visto en muchos, a través de comunicados o de notas o presencias en medio de diversas organizaciones. Entonces, evidencia a las claras que ha habido un descontento y un repudio masivo que era de esperarse, ¿no?, teniendo en cuenta la Y eso que hay magnitud. muchas cosas que pasaron desapercibidas, como el tema donde él dice, bueno, hicimos un aumento gradual, esta es como la primera parte, porque también lo deja entrever de esa manera, y que todos los argentinos estamos contentos de haber pagado. Bueno, también habla de un porcentaje muy grande, ¿no?, de argentinos que sí pagaron, por ejemplo, la factura del gas, donde obviamente los aumentos fueron abismales, ¿no? Sí, yo creo que muchos argentinos también han realizado, ¿no?, estos pagos, en muchos casos por desconocimiento, en otros casos por temor a que le corten el servicio, a que se acrecienten los intereses o ese mismo monto. Entonces, pero yo creo que a nadie, digo, y en especial a los vecinos de la provincia de Salta, no nos ha caído muy bien el tarifazo. Creo que nadie quiere llegar a esa situación en donde tenés que elegir o entre comer o entre pagar la boleta, y creo que es algo que se debe ir reviendo, sobre todo, ¿no? Ayer lo escuchábamos, lo veíamos en el Congreso de la Nación con este debate que se ha planteado, ¿no?, para dar un paso atrás, pero yo creo que también, ¿no?, la provincia de Salta tiene que pasar a una recategorización, es decir, que los vecinos de Salta, que los salteños, paguemos lo que corresponde. No puede ser que los salteños estemos pagando lo mismo que un vecino de otra provincia en donde el consumo es totalmente superior, digamos, y en donde las condiciones climáticas no son las mismas. Entonces es hasta injusto, digo, ¿no?, que estemos pagando como si no tuviéramos invierno, o el invierno no pegase
por Claro, estos lados del tal país. cual, tal cual. Bueno, el tema por el que lo convoqué a David, de todas maneras quería aprovechar tu presencia para analizar esto, que también, como decíamos, había impactado en todos los medios y en la sociedad en general, tiene que ver con las declaraciones, ¿no?, polémicas de Gustavo Cordera en el marco de prácticamente una clase donde él había sido convocado en TEA Arte, en una escuela de periodismo, y que después terminan trascendiendo a través de un alumno, ¿no? Vamos a escucharlas para que la gente que por ahí no se enteró tenga en cuenta cuáles han sido estos dichos de Gustavo Cordera que tanto impactaron negativamente en nuestra sociedad. Vamos a verlo. Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí le gusta jugar a eso. Hay tipos que sí le gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos. Pero lo dijo igual, ya está, o sea, no puedes juzgar algo. Denuncias de abuso. Pero ya me coge con pendejas desde hace muchos años. Ahora es abuso, se llama eso. Pero sí, eso es son otra de las aberraciones de la ley. O sea, ¿Cuál es la aberración? ¿Cuál es la aberración? y la aberración es que una pendeja de 16 años con una concha caliente así te quiera coger y vos no te la cojas. Eso es una aberración. Bueno, ahí está, terrible, ¿no? Realmente todo lo que dice tiene un nivel de agresión, de cosificación hacia la mujer, expresiones por donde las miras repudiables, ¿no? Aunque sea en el contexto privado, digo, esto lo pinta de cuerpo entero. Sí, y a las largas también evidencia o visibiliza, ¿no?, un pensamiento que está naturalizado en muchos sectores, ¿no?, de nuestra sociedad y con el cual hay que ir avanzando, ¿no? Digo, es repudiable, como vos lo decías, por donde lo mires, y escuchamos en parte estas declaraciones. ¿Cuál es la aberración? No, me parece que este tipo de pensamientos son hasta aberrantes. Unas horas después de trascendido, ¿no?, este hecho, él quiso explicar de que no, que se trataba de un psicodrama, pero después fue desmentido, ¿no? Desmintió. Fue Sí. desmentido tanto por TEA como por la organización, digo, de este evento, en donde me parece, ¿no?, que es hasta preocupante también, ¿no?, porque vemos que a pesar de tantos esfuerzos, de tanto que se ha venido trabajando en relación a la erradicación de la violencia de género, en políticas contra la violencia, ¿no?, contra las mujeres, veamos todavía que está este pensamiento arraigado, ¿no? Evidentemente falta mucho por ir trabajando, pero yo creo que lo preocupante es que una persona, ¿no?, digo, una figura, quien durante años se ha mostrado, ¿no?, como alguien claro, en las adepto, campañas, en las por campañas el de una medio ambiente, claro, ¿no? Evidencia este tipo de pensamiento, es hasta preocupante y repudiable, ¿no?, porque también hace apología, digo, de un delito como es la violación, pero también, ¿no?, cosifica a la mujer. Hay una serie, ¿no?, de cosas que la verdad preocupan y mucho, ¿no? Y esperemos, ¿no?, digo, como un modelo social, como lo es él para un sector de la juventud o para un sector de la población, digo, no tenga un impacto negativo, digo, ¿no?, teniendo en cuenta no tenemos que llamar a la conciencia. Está bueno que haya la gente reaccionado de esta manera, no tan rápido, digamos,
y quitándole ese misticismo de que porque él es un artista, porque también digo a los artistas se los ha empapado de esto, de que porque son artistas tienen derecho y libertad para decir lo que se les dé la gana. Y obviamente acá la gente reaccionó rápido, le quitó, digamos, esta condición, lo empezó a mirar como el ser humano simple que es, y me parece que esa parte está bien, ¿no? Que nos detengamos a escuchar lo que seguramente él piensa puertas adentro y lo que lamentablemente deben pensar muchos hombres, ¿no? Nunca escuché, por lo menos en mi vida cotidiana, a una mujer expresarse así, por ejemplo, de un adolescente de 16 años. Hay casos que por ahí nos anoticiamos, pero digo, la mayoría de las veces las expresiones de los hombres hacia las mujeres tienen este tono, ¿no? Sí, y creo que ha sido rápida la respuesta y la reacción, digo, de muchos sectores. De hecho, Cordero iba a estar participando en algunos festivales en la provincia de Corrientes y en la provincia de Mendoza, los cuales han cancelado, ¿no?, la presentación. Creo que ha sido rápido también la reacción por parte de organismos, ¿no? Digo, se va a realizar una presentación ante la justicia por apología de la violación, que está tipificado, ¿no?, como un delito, y me parece perfecto, digo, porque no podemos dejársela pasar porque sea un artista, digamos, reconocido, digamos, y también, ¿no?, hay otros sectores que de alguna manera u otra también han ido sumándose, digo, a estas reacciones o estas respuestas, ¿no?, que era lo esperable, ¿no?, digo, en estos tiempos en donde se ha avanzado mucho y hoy por hoy creo que como sociedad no naturalizamos o no aceptamos tan simplemente este tipo de declaraciones, que creo que es algo muy positivo porque habla de que se ha ido de alguna manera desconstruyendo o desarmando o desarticulando ese tipo de pensamientos que ha sido un pensamiento o es todavía en claro, algunas... porque incluso las violaciones dentro del mismo matrimonio existían y bueno, me imagino que todavía lamentablemente hay casos en los que se da, ¿no? Pero hay que quitarle esta cuestión, digamos, a que la mujer tiene esta intencionalidad, dejar, sobre todo me parece que apunta sobre todo a volver a cosificar a la mujer, ¿no? A volver a tratarla como un objeto, como una cosa que puede ser usada a libre albedrío del hombre, ¿no? Sí, no, la verdad, eso tiene que quedar totalmente en claro que no es así. Creo que tenemos que, los hombres y la sociedad en general tenemos que tomar conciencia de que la mujer no es un objeto, digamos, es una persona sujeta de derechos y se viene trabajando en una equidad de género, ¿no? Estamos hablando de que hoy por hoy este tipo de pensamientos hasta atrasan, no sé si décadas, atrasan años de años, y yo creo, ¿no?, que, insisto, creo que es repudiable y creo que tenemos que tomar conciencia, digo, de la dimensión que este hecho nos lleve a reflexionar también como sociedad de que este tipo de pensamiento hay que empezar a sacarlo, ¿no? Hay que empezar a desarticularlo de nuestra cultura, de nuestros patrones, porque también evidencian, ¿no?, que hay un patrón cultural que todavía falta deshacer, ¿no? Entonces yo creo que hay que avanzar en ese sentido, en educación, en la toma de conciencia y dejar en claro, ¿no?, digo, que este tipo de situaciones que él planteaba, ¿no?, son delitos. Claro. Y no es natural, no es normal que ese tipo de cosas se deban hacer y no deben ser aceptadas, ni tampoco no hay que ser cómplices de ese tipo de cosas tampoco. Claro, no hay que dejárselas pasar. Entonces, y la verdad que a mí me llamó la atención también, como a muchos periodistas, hoy leía un artículo de Mariana Carvajal en el diario Página 12, en donde ella justamente decía, ¿no?, celebro que haya sido un hombre el que haya visibilizado esa situación, lo mismo que las autoridades, digo, de esta institución. Sí. Y la verdad que habla, ¿no?, que de alguna manera ya se va tomando conciencia y se ha avanzado mucho en esta materia,
pero bueno, creo que hay que seguir avanzando un poquito más porque nos deja entrever o evidencia que todavía está este pensamiento y hay que trabajar todavía mucho, ¿no? en ese sentido para de alguna manera que el día de mañana ese pensamiento ya no sea tan natural como lo planteaba así tan libremente. Claro, Cordera. como si fuera un hecho que lo tenían que aplaudir, ¿no? Acá dice José, lo de Cordera es lamentable, como sociedad debemos repudiar a este tipo de gente, ¿no? Bueno, hay muchas expresiones en ese sentido, obviamente, como decíamos, la gente ha reaccionado rápido. Me hubiese gustado también que el alumno, digo que lo felicito de todas maneras por hacerlo público, hubiese hecho alguna objeción, viste que ahí solamente se escuchan voces de mujeres que son las que de alguna manera intentan saber o se asombran acerca de este pensamiento, ¿no? O de estas expresiones de Gustavo Cordera. Como que ahí estuvieron muy pasivos y él se agarraba de eso para decir, bueno, la verdad es que yo lo que buscaba era que ellos reaccionen porque nadie me repreguntaba, nadie me decía nada y por eso dije estas cosas. Claro, vio la posibilidad y evidenció, ¿no? o tiró lo que realmente pensaba, pero me llamó también la atención en parte de su digamos, de su explicación o de su justificación, ¿no? Ante muchos medios, que él decía, me mostré tal cual soy. Claro. Y es preocupante, ¿no? Hemos conocido la faceta y creo que también tenemos que ser cautos en el sentido de decir, no todas las personas o no todos los artistas o no todos los que se dedican a la música son así, porque he escuchado, ¿no? O he visto comentarios que dicen, no, bueno, es algo natural, es algo que lo ven los rockeros, digamos. No, la verdad que no podemos generalizar. Este es un caso puntual que evidencia que hay un pensamiento en algunos sectores de los músicos o digo de la sociedad del rock nacional, en donde sí, de la sociedad también. Pero bueno, creo que no podemos caer tampoco en la generalización. Como he escuchado algunos comentarios, ¿no? Pues yo tengo amigos músicos que la verdad que están muy comprometidos con las cuestiones de género y es algo para celebrar, ¿no? Pero creo que también en parte de las declaraciones que hemos escuchado, también hay como una banalización de este tipo de delitos, ¿no? Sí. Entonces creo que es algo que nos debe llamar la atención. Y si por ahí escuchamos o tenemos o somos testigos ocasionales de este tipo de situaciones, no podemos actuar pasivamente, ¿no? Como vos recién lo decías, ¿no? Y este es un llamado a una alerta, ¿no? que nos debe generar como sociedad. Quizás por ahí tenemos ese fragmento de la charla, no sé cuál habrá sido tampoco la actitud de los estudiantes durante el otro tramo, pero vemos que en este momento, en ese instante donde se producen estas declaraciones, es como vos lo decías, ¿no? Eran todas mujeres las que habían reaccionado. Claro. Y creo, ¿no? Que eso también tiene que ser una alerta también para nosotros, claro, como las únicas que les llamaba la atención. No podemos estar pasivos ante este tipo de situaciones y no dejárselas pasar, obviamente. Bueno, acá me dicen, felicito por el análisis, hay gran parte de la sociedad que piensa igual que este músico, ¿no? Un poco lo que recién reflexionábamos. David, muchísimas gracias por acompañarnos. Tengo un montón de temas más para que analicemos. Sí. Cuando quieras. También acerca de las redes sociales, hay muchas situaciones que se están presentando, pero bueno, te comprometo para otra oportunidad para que vengas a acompañarnos. Dale, cuando gustes. ¿Sí? Y muchísimas gracias por la invitación y como siempre estamos dispuestos para acompañarte aquí y bueno, saludos para todos los televidentes que están del otro lado y realmente, ¿no? que este tipo de situaciones nos sirvan, ¿no? Para tomar conciencia y reflexionar como sociedad respecto a la violencia de género, sobre todo, ¿no? En esta época donde el Ni Una Menos ha hecho tanto eco, ¿no? en nuestra sociedad en general. Seguro que sí. Muchísimas gracias, David. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.